Hola amigos de Alimento Espiritual, en esta tarde quiero compartirles algo que ha sido muy maravilloso para mi vida y me ha hecho reflexionar bastante, y está en Ezequiel 37 del 1 al 14 acerca del Valle de los Huesos Secos. ¿Qué áreas de nuestra vida consideramos que están secas, que ya no hay esperanza, que ya no se puede hacer nada? Vamos a ver qué dice la Biblia y reflexionemos acerca de esto, porque la verdad es algo maravilloso y demasiado claro, porque la Biblia siempre nos lleva a que nosotros apliquemos lo que ahí está escrito y cambiemos nuestro entorno y por supuesto nuestra vida, nuestro parecer y todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y en nosotros principalmente. Ezequiel 37 habla acerca del Valle de los Huesos Secos. Dice que la mano de Jehová vino sobre Ezequiel. Dice, y me llevó el Señor en el espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran numerosísimos en el gran valle, y por cierto secos en gran manera. O sea, eran muchos huesos y estaban muy secos. Dice, y me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Y respondí, oh Señor, solo tú lo sabes. Me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan palabra de Dios, la palabra de Jehová. Dice en el verso 4. En el verso 5, así dice el Señor Jehová a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Y pondré tendones sobre ustedes y haré subir sobre ustedes carne y los cubriré de piel. Y pondré en ustedes espíritu y vivirán y sabrán que yo soy Dios, que yo soy Jehová o Yahweh. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras profetizaba hubo un ruido, y luego he aquí un estremecimiento, y los huesos se juntaron hueso con hueso. Ocurrió algo maravilloso, algo estrepitoso, algo que le llamó la atención, que causó ruido. Y dice, y mirando yo, verso 8, he aquí tendones y carne crecieron sobre ellos, y los cubrió la piel por encima, pero no había espíritu en ellos, es decir, no había vida. Entonces me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, oh hijo de hombre, y di al espíritu, así dice Adonai el Señor, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Y profeticé como me había sido mandado, y el espíritu entró en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí que dicen, ¿qué dice la casa de Israel? Dice, nuestros huesos están secos, nuestra esperanza se ha desvanecido, estamos del todo perdidos. Quiero leerles este mismo pasaje, el verso 11 de la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen, nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. Mire que en las dos versiones de la palabra de Dios dice, en la versión BTX, que es la que normalmente usamos, y la Nueva Traducción Viviente, habla de que se perdió la esperanza, se desvaneció la esperanza por un lado, y en el otro decía que se perdió la esperanza y que estaban del todo perdidos. Hay áreas de nuestra vida, hay situaciones en nuestra vida en la cual ya no tenemos esperanza y consideramos que todo está perdido. El matrimonio o relaciones familiares o nuestra área financiera o nuestra situación laboral. Bueno, tantas circunstancias o tantas áreas de nuestra vida que podemos estar considerando muertas, sin esperanza, es decir, que ya me acostumbré a vivir mal, me conformé,
digo, ya no hay nada que hacer, ya no espero nada. ¿Qué dice la Biblia que nosotros tenemos que hacer? La Biblia dice que nosotros les tenemos que profetizar a esos huesos secos. Dice, cuando el Señor le dijo a Ezequiel qué hacer, le dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan palabra de Jehová. O sea, nosotros tenemos toda la autoridad que nos ha sido entregada por Dios y tenemos la responsabilidad de transformar nuestras circunstancias, de transformar esas áreas de nuestra vida en las cuales hay sequedad y convertirlas en un área fructífera, en un área que lleve mucho fruto, en un área que sea rica, que sea preciosa, un área que tenga vida. Y la manera es profetizando, pero no profetizando cualquier cosa, profetizando palabra de Dios. Y miremos lo que pasó. Por tanto, profetiza y diles, así dice Adonai Jehová, oh pueblo mío, he aquí que yo abro sus sepulcros y los hago subir de sus sepulturas y los traeré a la tierra de Israel. Todavía más claro, no solamente tenemos un área seca, árida y muerta, sino que está sepultada. ¿Qué área de su vida ha sepultado? ¿Qué sueño ha sepultado? ¿Qué cosas en su vida ha sepultado? Y solamente Dios puede sacarnos de esta sepultura, pero la responsabilidad nuestra es profetizarle a esa área que está muerta, y el Señor se encargará de sacarnos de esa sepultura. ¿Cómo lo hace? Es algo precioso. Hemos venido hablando en temas anteriores acerca del Espíritu Santo y los motivos para que entren a nuestra página en www.alimentoespiritual.com y encontraremos muchos temas acerca del Espíritu Santo y nos damos cuenta que la palabra de Dios se decreta y el Espíritu Santo, con base en esa palabra, hace, crea, renueva, transforma. Y eso es lo que ocurrió acá. La palabra sola, o sea, palabras positivas solas no hacen nada en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios cumple su palabra y vigila sobre su palabra para que se cumpla. ¿Cómo? Por el poder del Espíritu de Dios que actúa en nosotros. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, ese mismo poder es el que nos levanta a usted y a mí de esta circunstancia en la que estamos viviendo. Yo tengo la obligación de profetizarle a esa área seca, muerta y sepultada, profetizarle que palabra de Dios, y el mismo Señor nos dará vida por el poder del Espíritu Santo, nos sacará de esa sepultura, nos levantará, ¿cierto? Sacará eso que nosotros hemos enterrado o que otros han hecho que se entierre y nos lleva a vivir una vida diferente. Es algo maravilloso. Dice, Él nos hace subir de nuestras sepulturas y nos trae a la tierra que Él nos prometió, a la tierra de Israel, a la tierra de bendición. ¿Cuál es la promesa que hemos recibido y que hemos recibido de parte de Dios, pero que todavía no es una realidad? No es tiempo de enterrarla o dejar que esté allí muerta y enterrada. Es tiempo de que la levantemos, de que disfrutemos, de que veamos milagros. Dice, y pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y los pondré en su propia tierra, y sabrán que yo soy Jehová, que yo Jehová he hablado y lo he cumplido, dice el Señor. Solamente Dios nos puede sacar, solamente Dios, y con la ayuda de ¿quién? Del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo entonces hablarle a esos huesos secos? Así como lo hizo Ezequiel, le habló directamente a los huesos secos y les dio la orden a los huesos secos. ¿Y con cómo les dio la orden? Con la palabra de Dios. Hay otros ejemplos muy especiales en Lucas 4, del 38 al 39, cuando el Señor Jesucristo relata que el Señor Jesucristo entró a la casa de Simón y estaba su suegra enferma, y la suegra de Simón estaba enferma con una gran fiebre y le rogaron por ella. Verso 39 dice, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre.
y la dejó inmediatamente habiéndose levantado y lo servía. Nosotros le tenemos que hablar a las circunstancias, les tenemos que hablar a las enfermedades, reprender las enfermedades como reprendemos a los demonios. No les podemos decir, ay, esto, ¿será que para después? O Señor, ayúdame a sacar este demonio, Señor, ayúdame a sanar esto. Nosotros somos colaboradores de Dios, nosotros trabajamos junto con el Espíritu Santo, nosotros tenemos la autoridad que Dios nos delegó, nosotros hemos recibido el poder del Espíritu Santo, nosotros tenemos la gran bendición del nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús le hablamos a la fiebre, en el nombre de Jesús le hablamos a esa montaña, en el nombre de Jesús le hablamos a la enfermedad, en el nombre de Jesús le damos la orden a los demonios que se vayan. ¿Por qué? Porque ese valle o esos huesos secos, más que el valle, ese hueso seco que usted tiene, esa circunstancia seca, esa área de su vida seca, necesita profetizarle palabra de Dios. Profetizarle palabra de Dios es hablarle lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que nosotros hemos recibido poder y autoridad, que nosotros hemos vencido, nuestra fe ha vencido al mundo, que la carne se crucifica en la cruz, que Jesucristo venció en la cruz y nos dio autoridad. En su nombre nosotros echaríamos fuera demonios, en su nombre obtenemos todo lo que nosotros querramos. O sea, algo espectacular, todo conforme, por supuesto, a su voluntad. Y miren este otro pasaje, cómo Jesucristo le habló a la higuera. Dice en Mateo 21, del 19 al 20, dice, y viendo una higuera sola junto al camino, fue hacia ella, pero nada halló, sino solo hojas. Le dice, nunca jamás nazca fruto de ti para siempre. Y al instante se secó la higuera. ¿A quién le habló el Señor? Le habló directamente a la circunstancia, le habló a la higuera. Y en Marcos 11, del 23 al 24, cuando el Señor le habló al monte y le dijo que se quitara, le habló a la circunstancia, le habló al problema. Usted y yo, hablemosle a la enfermedad directamente, hablemosle a esa situación difícil que estamos viviendo y démosle la orden que se quite, como está escrito en Marcos 11. Dice, cualquiera que diga a este monte, y piense en este monte, esa sequedad, esa circunstancia que no se ha podido quitar, que todavía sigue entorpeciendo su vida, sigue entristeciéndole, le sigue doliendo, le va a decir, quítate de ahí y échate al mar. Pero no dude en su corazón, dice, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que habla sucede. Sino que crea que lo que habla sucede, lo obtendrá. Por esto os digo, todo cuanto oren y pidan, crean que lo reciben y lo obtendrán. Yo debo creer que lo recibo y lo obtendré. Ezequiel habló a esos huesos secos porque él conocía el poder de Dios, él conocía de quién venía esa instrucción. Nosotros conocemos de quién viene la instrucción y a quién nosotros tenemos. Hablemosle de esos huesos secos. No estamos llamados para vivir sepultados en la derrota, en la tristeza, en el dolor, en la calamidad. Hablemosle a esa sequedad y vivamos una vida diferente. Eso es lo que Dios dice. No tenemos por qué vivir sin esperanza y considerando que las cosas no tienen remedio. Para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. En Jesucristo nosotros somos más que vencedores. Fíjense que no somos conquistadores, somos vencedores y estamos llamados a vivir una vida diferente en Jesucristo. Una vida llena de alegría, una vida llena de gozo, una vida que lleva multiplicación y fructificación. Si hay algo árido, aquí está la respuesta. Háblele a esa aridez, háblele a esa sequedad, pero háblele palabra de Dios. Profetice. El Señor nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. ¿Por quién? Por Jesucristo. Nosotros hemos sido llamados y puestos en lugares especiales. Estamos sentados a la diestra de Jesús, sentados a su derecha en los lugares celestiales, y desde los lugares celestiales nosotros damos órdenes por el poder del Espíritu de Dios que está en nosotros. Entonces, algo precioso y maravilloso que está escrito aquí en la Biblia, a lo cual Dios me hablaba en esta semana,
Y lo tomo y declaro en el nombre de Jesús que la esperanza la tenemos completa, intacta, que nosotros estamos llamados a vivir una vida con propósito y felicidad, que no todo que nada se ha perdido. Por el contrario, nosotros estamos siempre, cada día, viviendo en victoria, con una esperanza preciosa, esperanza de vida eterna, esperanza de vida, esperanza de paz. Bueno, un abrazo para todos. Este tema lo quería compartir. Sé que es de gran beneficio, pónganlo en práctica y van a ver resultados en cualquier área de su vida, no importa lo que sea. Profetice sobre esa área seca y veremos la gloria de Dios. Un abrazo, muchas bendiciones y que vean milagros, milagros no comunes, milagros sorprendentes. Un abrazo para todos.